La Iglesia Bautista El Divino Salvador de Monterrey, Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Teléfonos 83 46 32 78 y 83 33 22 12. Te invitamos a visitarnos en el nombre del Señor, Cristo Jesús. Jesús clamó y dijo: Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Muy buenos días, amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Como cada sábado les saluda muy cordialmente Georgina Flores, a nombre de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Los invitamos a que se queden con nosotros para escuchar el mensaje que nos tiene preparado el hermano Roberto Basaldúa, el cual lo ha titulado Jesús, Salvador Divino. A partir de este momento estamos listos para recibir sus peticiones de oración. Escríbenos al WhatsApp 811-782-9858. Amigos y amigas radioescucha, comparto con ustedes lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una vez un amigo me compartió su experiencia en la adolescencia. Dice que cuando concluía su clase de gimnasia, salía todo el grupo corriendo para tomar agua. Como era delgado y pequeño, sus otros compañeros lo empujaban para adelantarse. Un día, uno de sus amigos, que era alto y fuerte, vio lo que sucedía. Entonces estiró su brazo y les pidió que dejaran en paz a su amigo. Nunca más volvió a tener problemas. Amigos y amigas radioescucha, esto me hizo pensar en que Jesús entendía lo que es enfrentar el maltrato extremo. La Biblia nos dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero Jesús no fue una víctima, sino que se transformó en nuestro defensor. Al entregar su vida, abrió un camino nuevo y vivo para relacionarnos con Dios. Hizo por nosotros lo que jamás podríamos haber logrado solos, al ofrecernos el regalo de la salvación si nos arrepentimos de pecado y confiamos en Él. Por favor, no se aparten de esta frecuencia y juntos reflexionemos en lo que dice la Biblia a este respecto. Hoy te invitamos, amigo y amiga radioescucha, a que pongas toda tu fe en Jesucristo y lo reconozcas como tu Salvador divino. Les recuerdo que la Iglesia Bautista El Divino Salvador tiene a su disposición un número de WhatsApp donde pueden enviarnos mensajes si tienen algún motivo de oración. 811-782-9858. Síguenos en nuestras redes sociales, nuestra fanpage www.facebook.com/ibets.mty, en Instagram ibetsmty, y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Ibets Compartiendo Vida. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a mi hermano Roberto Basaldúa, a quien agradezco su participación en este programa. Bienvenido, hermano Roberto. Buenos días a todos en esta mañana, a todas las personas que escuchen este programa, que el Señor les bendiga. Hoy les quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios titulado Jesús, Salvador Divino. Hay algo muy importante que tenemos que entender y darnos cuenta, que el sacrificio de Cristo en la cruz fue con un propósito muy especial de parte de Dios. Y ese propósito era salvar al hombre que está separado de Dios por el pecado. Antes de continuar, quiero leer unos pasajes en el libro de Isaías, capítulo 53, 10 al 12, y nos dice lo siguiente: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días,
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué nos enseña la Escritura acerca de la muerte de Cristo, el Hijo de Dios, en la cruz? Primer punto, número 1. Que esta muerte y este sacrificio era imprescindible y necesario para la redención del hombre, porque no había otra manera de que el hombre pudiera librarse de ir al infierno. Nos dice la Biblia en Hechos 17:3 lo siguiente, en palabras del apóstol Pablo: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El ser humano en general, el hombre o mujer, está perdido, separado de Dios a causa del pecado, aunque muchas personas no lo crean. Por eso vino Jesucristo, el Hijo de Dios, a ofrecerse en sacrificio, un sacrificio que la justicia de Dios exigía como precio por el pecado. Por tal razón, era imprescindible la muerte de Cristo en la cruz por los pecadores. Era necesario que hubiera un derramamiento de sangre a través de un sacrificio para que el ser humano pudiera ser salvo de la muerte eterna. Nos dice la Biblia en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Vemos en este pasaje un tipo del sacrificio y muerte de Cristo en la cruz, derramando su sangre. Y también en Hebreos 9:22 nos dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí vemos nuevamente confirmado por la Escritura que era absolutamente necesario que Cristo muriera en la cruz y resucitase al tercer día. En Lucas 24:46 nos dice la Biblia, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Si Cristo no hubiera venido al mundo, o si no hubiera muerto en la cruz, ni hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 17 al 18. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero veamos qué nos dice el versículo 20 más adelante de este mismo capítulo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Gracias a Dios, Cristo resucitó, se levantó de la tumba y está a la diestra de Dios, esperando y deseando que tú creas en Él como tu Salvador personal por medio del arrepentimiento y perdón de pecados. Punto número 2. Que la muerte de Cristo en la cruz fue ordenada por Dios. Nos dice la Biblia en Hechos 2, 23 y 24. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Nada está fuera del control de Dios, nada se mueve sin su voluntad. La muerte de su Hijo en la cruz del Calvario fue ordenada y determinada por Dios para la salvación de la raza humana. ¿Por qué hizo todo esto el Dios Todopoderoso y Soberano del Universo, el Creador de todas las cosas? Lo hizo por amor, porque Dios ama al hombre y Dios es amor, como dice en 1 Juan 4:8, al que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Juan 3:16, un pasaje tan conocido, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Punto número 3. Que la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz fue aceptada voluntariamente por Él. Veamos qué nos dice en Mateo 26:53, donde el Señor Jesús le dice a Pedro lo siguiente: ¿acaso piensas que no puedo yo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? El Señor Jesucristo, como Hijo de Dios y enviado por Dios, sabía perfectamente y estaba consciente de lo que le esperaba como Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, Jesucristo, el Hijo de Dios, había aceptado ante el Padre en una entrega voluntaria morir en la cruz para salvar al hombre pecador. Veamos qué nos dice Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tenemos aquí otra enseñanza en la palabra de Dios respecto al ministerio y sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Veamos en esa escritura que todo estaba determinado por Dios. La muerte de Cristo en la cruz estaba todo ordenada por el Padre Celestial. El Hijo de Dios tenía el poder para poner su vida, o también tenía poder para morir voluntariamente como Cordero de Dios. Pero también tenía el poder para volverla a tomar su vida, y eso lo vemos cuando Él resucitó al tercer día. Dios determinó todo por su soberanía y divina voluntad en el acontecimiento en la cruz del Calvario. Dios en su justicia decidió que su Hijo Jesucristo muriera en una cruz por el hombre pecador. Dios es soberano y Él lo hace según su voluntad. Dios tiene el dominio total en toda la creación, incluida toda la vida humana. Dice su palabra que Él pone reyes y quita reyes, y que nada se mueve sin su voluntad. Por lo tanto, en el camino del Calvario a la cruz, todo estaba preparado y ordenado por Dios. Todo se cumplió conforme a su palabra. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Punto número 4. Que su muerte fue aceptada por Dios como un verdadero sacrificio salvador. Nos dice la palabra de Dios en Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una ofrenda es una dádiva o presente que se ofrece con respeto, gratitud y amor. Por eso dice Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, los sacrificios que no tenían relación con el pecado eran de olor fragante a Dios porque eran un tipo de Cristo. Y cuando se cumple el tiempo del verdadero sacrificio salvador, el Señor Jesús se ofrece en ofrenda a Dios derramando su sangre en la cruz, siendo una ofrenda de sacrificio a Dios, un olor fragante aceptada por el Señor como una ofrenda perfecta delante de Él. La muerte de Cristo en el Calvario fue el cumplimiento literal de muchos pasajes proféticos en las Escrituras. La venida de Cristo al mundo y su sacrificio y muerte en la cruz estaba profetizada en la palabra de Dios a través del Antiguo Testamento. Veamos algunos de estos pasajes. Número 1. Que sería crucificado de modo que fuera traspasados sus manos y sus pies. Y vayamos al Salmo 22, 16 al 18, que dice lo siguiente: Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Y su cumplimiento lo vemos en Lucas 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron ahí. Y en Zacarías 12:10 leemos lo siguiente: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron.
Por esos pasajes debemos entender que lo que Dios determina y profetiza se cumple a su tiempo al pie de la letra. Así puedan pasar miles de años, al tiempo que el Señor lo determine, se cumple conforme a su voluntad. Y aquí lo vemos en lo referente al sacrificio y muerte en la cruz del Calvario del Hijo de Dios. El Señor determinó y profetizó cada detalle del acontecimiento en el Calvario, y así es como Él lo estableció, se cumplió conforme a su palabra. Número 2. Se profetizó que le ofrecerían hiel y vinagre, y así sucedió. Como estaba en la Escritura, así fue. Dice la profecía en el Salmo de 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. En Mateo 27:34 vemos este cumplimiento de lo que escribió el salmista. Dice en Mateo, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Esta mezcla de vinagre y hiel la acostumbraban para adormecer los sentidos del ejecutado y así aminorar su sufrimiento. Número 3. Se profetizó que sería crucificado con malhechores. Escribió el profeta Isaías en el capítulo 53, versículos 9 y 12. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todos sabemos que el Señor Jesús estuvo en la cruz en medio de 2 ladrones. El cumplimiento de esta escritura de Isaías la tenemos en Mateo 27:38, que nos dice: entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y a propósito de esto, uno de ellos fue salvo ahí en la cruz donde estaba crucificado. Él se entregó al Señor Jesucristo, reconoció sus pecados y reconoció su Salvador y le pidió perdón y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor se lo confirmó cuando le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús fue contado con los pecadores. Él, que era sin pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros los pecadores pudiéramos ser salvos. Número 4. También se profetizó que ningún hueso de su cuerpo sería quebrantado. Dice Salmo 34:20, Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Y en Juan 19:33 nos dice: mas cuando llegaron al Calvario, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Quién determinó todos los detalles en el proceso de la crucifixión y muerte del Hijo de Dios en la cruz? El Padre Celestial, el Dios Todopoderoso. Él estableció todo suceso en la vida de su Hijo en el camino al Calvario. Todo fue determinado por Dios, nada fue por voluntad humana. Todas las cosas se dieron conforme a lo escrito en la palabra de Dios. 5. Echarían suerte sobre su ropa. El Salmo 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y en Mateo 27:35 vemos lo siguiente: cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Dice Apocalipsis 3:7 en su segunda parte: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dios tiene control y dominio de todo, y nada impide que se cumpla su palabra. Dios, en su amor y misericordia, eligió salvar al hombre de una condenación eterna, enviando a su propio Hijo a morir en una cruz por los pecadores, estableciendo él mismo en su palabra cómo sería el sacrificio en la cruz y todos los hechos que se dieron en la cruz. El Señor Dios soberano lo había determinado en su palabra. En base a todo esto, podemos decir a manera de pregunta: ¿quién es ese que camina por las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que al morir en una cruz y ser sepultado, al tercer día resucitó? Pues Él es Jesús, el bendito Salvador, un Salvador divino, celestial,
que vino como hombre a morir en una cruz para ofrecerte a ti salvación y vida eterna. Él por su muerte en la cruz trajo salvación y vida nueva, pero tú tienes que tomar una decisión personal, creyendo en Él como tu Salvador. Solo tienes que reconocer tus pecados y arrepentirte y pedirle perdón y rogarle que entre en tu corazón. Que el Señor les bendiga. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por Él. Es de mi senda Jesús guía fiel. Vivo por Cristo, murió pues por mí. Siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, doquiera que esté, ya por su ayuda sus obras haré. Pruebas hoy llevo con gozo y amor, pues veo en ellas la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy. Muchas gracias, hermano Roberto, por este mensaje y damos gracias a Dios por la exposición de su palabra. Y tú, amigo y amiga radioescucha, ¿has decidido aceptar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Este es el preciso momento para tomar esa decisión. Así como estás, ahí donde estás, te invito, si puedes, inclina tu rostro, cierra los ojos y oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque hoy el mensaje ha llegado a mi corazón y hoy reconozco delante de ti que soy pecador. Te pido perdón por todo lo que he hecho fuera de tu voluntad y entiendo que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para perdón de mis pecados. Perdóname, Señor, y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea a partir de hoy. Porque tu Hijo Jesucristo vive, sé que ahora yo también tengo vida eterna. Gracias, Señor, porque a partir de hoy puedo ser llamado hijo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración y has aceptado a Jesucristo como tu Salvador divino, por favor compárteme tu decisión. 811-782-9858. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Estas son palabras del mismo Señor Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí,
y al que a mí viene, no le echo fuera. Sin lugar a dudas, Jesús es el mejor amigo que podríamos tener. Quizás otros nos hayan rechazado, empujado o maltratado, pero Dios nos abrió los brazos a través de la cruz de Jesucristo. Compárteme por favor tu decisión de hoy. 811-782-9858. Mañana domingo todos cordialmente invitados a nuestro culto de adoración por la mañana a las 11:15 y por la tarde a las 6 en punto. También puedes seguir nuestras transmisiones en vivo en www.facebook.com/ibets.mty. Te esperamos con toda tu familia. Los niños tienen sus propias actividades mientras los jóvenes y adultos atiendan el culto de adoración. Los esperamos a todos. Comparto nuestra ubicación: Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo, en Monterrey, Nuevo León, México. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como IBETS Compartiendo Vida. Dale like a nuestros videos y comparte con familiares y amigos. También recuerda seguirnos en Instagram, IBETS MTY, y cualquier duda respecto a nuestras actividades, llama o escribe al 811-782-9858. Agradecemos a todos ustedes su compañía. Esta ha sido una presentación de la Iglesia Bautista El Divino Salvador y su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Los esperamos el próximo sábado si Dios quiere. Yo soy Georgina Flores y deseo que Dios te bendiga. Deseo ser constante.